contentos de reencontrarnos nuevamente aquí en este espacio virtual, donde venimos estudiando en una secuencia continuada varios temas que tienen que ver con los acontecimientos que van a suceder en este último tiempo. Y hoy nos toca tratar un tema muy serio, como ustedes lo están viendo, que tiene que ver con un decreto de muerte que será dado en el fin de los tiempos. En la secuencia de estudios proféticos, entonces, hoy vamos a llegar al clímax del conflicto entre los que decidieron despreciar la gracia de Dios y aquellos que la aceptaron, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 13:15 está ese decreto. ¿Me acompaña a leerlo? Vamos a leerlo y ahí lo tenemos en palabras del profeta de Patmos. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí encontramos claramente indicado cuál será el fin del conflicto entre los que aman a Dios y los que aborrecen la palabra de Dios. Los segundos harán un decreto para ir en contra de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta de que no habrá, como algunos cristianos lo creen, no habrá un periodo donde todo el mundo será convertido, donde toda la humanidad volverá a los caminos del Señor. No, no será así, al contrario. Aquí se nos habla de un poder opuesto a Dios, el cual estará interviniendo en las conciencias de los hombres, en las leyes de los hombres, para emitir un decreto a fin de exterminar a los fieles de Dios. Así que ese decreto final de exterminio mundial será emitido en todo el planeta. Pero una cosa importante, cuando hablamos de decreto, nos referimos a un edicto promulgado por una autoridad legítima y competente que emiten una orden para bienestar de la sociedad. Pero esto es algo diferente, porque la Biblia nos previene sobre un decreto de alcance mundial
que será promulgado al fin de los tiempos por la coalición cívico-religiosa más intolerante de la historia de la humanidad, que será la bestia y su imagen. Este espíritu de intolerancia hacia los fieles tuvo su primera manifestación ya en la primera parte de la historia de este mundo, cuando Caín quitó la vida a su hermano Abel. Y esa conducta, ¿sabe qué? Esa conducta infame nunca fue desterrada de la conducta humana. Siempre estuvo allí, no solo latente, sino también en pleno ejercicio. Por ejemplo, Isaías, el fiel profeta de Dios, fue aserrado por la mitad. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Y cada uno de los 12 apóstoles, excepto uno, cada uno murió de una muerte violenta. Así que la barbarie, que inició prácticamente al principio de la humanidad, se fue intensificando siglo tras siglo hasta que al final, casi al fin del conflicto, sin la operación del Espíritu Santo que refrena los ánimos de los seres humanos, sin esa operación se llegará a la conclusión consensuada universalmente de que los disidentes deben ser exterminados. Si miramos al pasado, vemos que el homicidio de un hombre bueno fue lo que abrió la sórdida lista de transgresiones en este mundo. Y si miramos al final de la historia de este mundo, vemos que el atentado contra la vida del pueblo más manso, más benéfico de la tierra, cerrará esa negra lista. El primer crimen fue perpetrado en la soledad de un campo. Fue un fratricidio. El último intento de genocidio será un plan en el cual estará involucrada toda la humanidad. Usted puede ver entonces que todo esto ha ido increciendo de una manera tal que al fin de los tiempos esto será prácticamente una cosa como que increíble, ¿no? Porque algunos me dirán, pero Pastor Miguel, ¿cómo es eso? ¿Qué está diciendo usted? Que en este siglo de luces, en este mundo civilizado, ¿será posible que alguien llegue a perpetrar semejante acto inhumano? Yo quisiera recordarle de que a pesar de que algunos se horrorizan por estas cosas que la Biblia menciona en el Apocalipsis, y ante la posibilidad de que la humanidad sea capaz de hacer eso, quiero recordarles de que en realidad muchas injusticias similares han sido ya perpetradas repetidamente. Por ejemplo, tenemos de 1915 a 1932, en ese corto periodo de no hace mucho tiempo, tenemos el genocidio armenio. Yo estoy seguro que algunos de ustedes no escucharon hablar de esto. Y si lo escucharon quizá no lo fijaron, ¿no? Pero es algo real, sucedió, aconteció en nuestra época, apenas el siglo pasado. Y en ese genocidio murieron aproximadamente, se calcula, unas 2 millones de personas. Mujeres, niños, hombres, jóvenes, todos masacrados cruelmente. Por otra parte, un poco más acá de la historia, tenemos de 1941 a 1945, el exterminio sistemático del pueblo judío. Cerca de 6 millones de personas murieron masacradas también, mientras el mundo estaba, al parecer, distraído con otras cosas. En 1994, ya estamos hablando de poquitos años atrás, tenemos el genocidio de Ruanda. Fue un conflicto armado, interno, donde las tribus opuestas entre sí, de los Tutsis y los Hutus, se enfrentaron y los segundos masacraron a cerca de 1 millón de Hutus. Imagínense
Y eso hace muy poco, ¿no? Esto significa que es perfectamente posible, es comprobable por la historia de que estas cosas pueden ocurrir. Inclusive no solamente la historia nos lo confirma, sino que la segura palabra profética nos indica que eso va a ocurrir, eso va a suceder. Ahora, tenemos que considerar que el profetizado decreto de muerte, ese que todavía está en el futuro, el intento genocida más infame de toda la historia de la humanidad, se distingue de los demás que hemos mencionado y otros más, se distingue por algunas cosas en especial. Primero, no será promovido por un líder desquiciado, ni por un régimen autoritario, tampoco ninguna nación bárbara estará envuelta en esto, sino que será un acuerdo universal, tomado por las autoridades judiciales, religiosas y políticas de las más elevadas esferas del mundo. ¿Se sorprende? La Biblia así lo dice. Tampoco este intento será gradual, sino que se convendrá en realizarlo de manera simultánea en todas las partes del mundo en una fecha y hora específica. La inspiración nos aclara que ese decreto será similar al que se dio en época de la reina Esther. Vamos a verlo. Esther capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice así: Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Así que entonces este hombre no se quedó con su odio sobre una persona, sino que persiguió a todo un pueblo. Recordemos, la inspiración nos dice que el decreto final de muerte será similar al decreto del rey Asuero. Sigamos leyendo, dice así: Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, noten lo importante de esta expresión: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Qué tremendo, hermano. Podemos ver aquí entonces en la palabra cómo estas características que se evidenciaron en aquel tiempo del rey Asuero podrán verse nuevamente también en este último decreto que será dado contra los hijos de Dios. Vamos a leer el espíritu de profecía que nos dice lo siguiente en Maranata 197. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Por eso, mis hermanos, hay que leer repetidamente aquel decreto que se indicó en el tiempo de Asuero. Dice: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del Dios verdadero. O sea que en el gran conflicto que tiene Satanás contra Cristo, él ataca a cada uno de aquellos que mantienen el conocimiento del Dios verdadero en alto. Y el remanente en el tiempo del fin, ¿no?, que estará directamente enfrentado a los poderes del mundo y del diablo, él será el blanco de la ira de Satanás. Dice así
El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Aquí está la razón por la cual ese pueblo será perseguido. Este es el motivo principal, la razón por la cual se impondrá un decreto que indicará que ellos son reos de muerte. Por eso, mis hermanos, aquí encontramos revelado cómo el Señor nos indica que tenemos que prepararnos para ese entonces. Ahora, justamente refiriéndome a eso, ¿cuál será la actitud de los fieles? ¿Entrarán en desesperación? Y, como ya la historia lo demuestra, producirán una crisis espiritual interna que los llevará a hacer, quién sabe, locuras, quizás suicidio, como ya ocurrió. No, mi hermano, no será así. ¿Será que los hijos de Dios tomarán armas para defenderse? Tampoco será así. Mientras que muchos de los que son ajusticiados en el mundo intentan desesperadamente escapar, una característica invariable de los fieles es la no resistencia. Y Santiago capítulo 5, versículo 6, nos habla justamente de eso. Me gustaría leerles este texto, donde podemos ver justamente esta característica que los hijos de Dios tienen y que los identifica en el mundo. Santiago capítulo 5, versículo 6. Dice así: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Cuál es la actitud del justo, mis queridos hermanos? Nosotros no nos preparamos físicamente, ni con armas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no es propio de un cristiano hacer violencia. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos que llegará al fin de este conflicto pertenece a la nueva categoría de persona generada en el Calvario por aquel que, como cordero, fue llevado al matadero. Ellos siguen al cordero por donde quiera que va. Y si el cordero va al lugar del sacrificio, ellos no dudan en seguirlo hasta allá mismo. Quizá algunos nos preguntemos, ¿cómo se desarrollará ese acuerdo colectivo que desembocará en un decreto de muerte? Bueno, tenemos que otra vez dirigirnos a la palabra de Dios y a la inspiración para que ella nos revele qué es lo que sucederá en el futuro. Y nos dice así: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Usted se pregunta, ¿será esto posible? Bueno, fijémonos cómo todo el mundo, justamente en el contexto de esta pandemia, está obedeciendo a una autoridad mundial, está tomando como referencia la autoridad sanitaria mundial, y justamente las personas que no se avienen a estas medidas son muy mal vistas por la gente. ¿Por qué? Porque el temor al contagio, ¿no?, es lo que hace que la gente trate de evitar esas consecuencias y que por lo tanto se ponga en línea con la autoridad que está expidiendo esos decretos. El temor va a hacer esas cosas, hermanos. Se dice acá: se demandará con insistencia que no se tolere
a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Aquí encontramos entonces la Iglesia romana y el Estado, representado por la cabeza de las naciones, que será Estados Unidos, los dos unidos justamente para producir este decreto, ¿no? Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que están en contra de estas leyes, ¿no? Y se indicará una cosa muy importante. Ellos indicarán que vale más que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Fíjese la razón que se invocará, ¿no? Más vale que unos pocos sufran antes que toda la nación perezca. ¿No les resultan familiares esas palabras? ¿No se acuerda que esas mismas palabras fueron pronunciadas en otra ocasión nefasta? Sí, seguro que sí, ¿no? En San Juan, capítulo 11, versículo 50, vamos a leer aquí lo que la palabra de Dios nos dice, porque justamente en el juicio de Jesús fueron pronunciadas esas mismas palabras. Y dice así, 11:50 de San Juan. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así que, hermanos, si el propio Jesús tuvo que sufrir a manos de un tribunal injusto que lo condenó a muerte, porque convenía que una persona muriera y no que todo el mundo sea lanzado a la ruina, a la anarquía, entonces con cuánta más razón cada uno de los discípulos de Cristo también tendrá que pasar lo que su maestro pasó. Jesús lo dijo, dice, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Y ahora estamos viendo que a medida que va aumentando la maldad, ¿sí?, y se imponen leyes dominicales cada vez más severas, el pueblo de Dios va a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer? Tendrá que salir de las grandes ciudades. Esto está muy relacionado al decreto de muerte. Sí, porque este decreto no debe encontrar a los hijos de Dios allá en medio de las ciudades. Ellos tienen que salir oportunamente. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de eso. Aquí vemos que el mensaje actual, el mensaje para ahora, es que tenemos que salir de las ciudades. Yo creo que a nadie le quedan dudas en esta pandemia, con todos los inconvenientes que trae el vivir en ciudades, donde a veces tenemos que estar como encerrados, ¿no? A nadie le quedan dudas de que la gente que está en el campo está mucho más tranquila. Con cuánta más razón en este caso, cuando veremos que la amenaza mundial será invocada contra los hijos de Dios. Vamos a leer aquí lo que nos dice el Espíritu de Profecía en Joyas 2, 165. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así también la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día del descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? Estamos leyendo entonces que cuando esta nación imponga por decreto el día de descanso papal, dice acá lo siguiente, eso será para nosotros una amonestación. ¿Amonestación para hacer qué? Todos sabemos que toda amonestación tiene la finalidad de producir una reacción, producir una conducta, ¿no? Y acá nos dice así, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Note lo siguiente, acá nos dice que cuando empiecen las leyes dominicales a apretar cada vez más, y cuando acá, como nos dice, el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, debe ser para nosotros una amonestación de que es tiempo de abandonar
las grandes ciudades y prepararnos para en el futuro próximo, futuro cercano, también abandonar las menores. ¿Cuándo tiene que hacerse eso? Eso tiene que hacerse ahora, porque ya estamos viendo los avances de las leyes dominicales en diferentes países. Pero aquí nos dice que la tiene que tomar este país, ¿no? Estados Unidos, con apoyo de la Iglesia Romana. Y de esa manera, entonces las demás naciones, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, harán también lo mismo. En ese momento hay que abandonar las ciudades, y cuanto más si lo hacemos antes, mejor, ¿no? Porque ya estamos viendo que es necesario. Y prepararse para abandonar las menores. Así que eso debe hacerse ahora, mi querido hermano, mi apreciado amigo. Hoy tiene que hacerse eso, mientras hay tiempo de gracia. Ahora no es el tiempo de apartarse de toda sociedad humana para vivir en los lugares más remotos y apartados. No. Hoy tenemos que amonestar a la gente. Hoy tenemos que estar con la gente. Hacer como Enoc, que él vivía afuera de las ciudades, pero cerca, y después volvía a ellas cada día para poder amonestar a la gente, y a la noche retornaba después a la tarde a su hogar tranquilo y apacible de las afueras. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora, no rehuir la compañía humana. Tenemos que amonestar al mundo, darle el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que el mundo necesita. Porque todavía la puerta de la gracia está abierta y hay muchas personas que van a aceptar el mensaje de la salvación. Ahora, refiriéndonos al contexto inmediato del decreto de muerte, es decir, yendo hacia adelante en el tiempo, cuando ya haya sido cerrado el tiempo de gracia, cuando nadie más querrá salvarse, por lo tanto no habrá ningún salvado más, cuando el Espíritu de Dios habrá apartado del mundo, cuando habrán comenzado a caer cada una de las 7 postreras plagas, entonces en ese tiempo, ¿no? En el contexto inmediato al decreto de muerte, que será dado cuando ya no hay tiempo de gracia, entonces dice así, ahí sí se aplica el texto de Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21, lo estoy leyendo para usted, y nos dice así, Isaías 26, 20 y 21, nos dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahí es momento de esconderse, ¿no? Esconderse y evitar toda presencia y compañía humana. Escóndete un poquito, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que habrá un tiempo específico en el que sí habrá que apartarse de toda presencia y compañía humana. Es ahí donde se aplica el texto que ahora vamos a ver. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Esto es para el futuro, no es para hoy. Entonces los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Esto es muy importante, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que se está hablando aquí son las plagas de la ira de Dios que serán derramadas sobre este mundo después de que finalice el tiempo de gracia. En ese tiempo entonces los santos tienen que abandonar todas las ciudades, todos los pueblos, todas las villas, ir a los lugares apartados. Acá dice, para vivir en los lugares más apartados de la tierra. Es decir, los más alejados, donde menos
contacto se pueda tener con cualquier persona. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estarán siendo perseguidos, ¿sí? Estarán siendo angustiados, se les querrá hacer daño. Pero ¿qué dice Salmo 34:7? Es un salmo que seguramente todos conocemos, ¿no es cierto? Y ahí lo recordamos, lo voy a leer textualmente. Nos dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este texto se está cumpliendo ahora, ya actualmente, pero con mayor razón se cumplirá en aquel entonces cuando el pueblo de Dios esté siendo atacado, esté siendo perseguido, porque los ángeles de Dios en forma de guerreros vendrán a defender al pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a dirigir en este momento nuestra atención al otro bando, al bando perseguidor. ¿Qué estarán haciendo ellos al mismo tiempo que los hijos de Dios están en esta situación que estuvimos viendo? Ellos estarán tramando la destrucción de los fieles. Y leemos acá, Primeros Escritos 2:84. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí. ¿Qué están haciendo entonces? Consultando entre sí. Acá se dice los magnates de la tierra. Entendemos por magnates las personas que tienen muchos recursos, mucho dinero, ¿no? Pero esta expresión también aquí en este contexto se aplica a las personas de mucho poder, ¿sí? De mucho poder político, religioso, social, económico, de todo tipo, ¿no? Entonces la flor y nata de la sociedad estará reunida para tomar consejo, consultar entre sí. ¿Y qué es lo que estará consultando entre sí? Acá se nos dice que Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. ¿Qué piensa usted que estaría haciendo Satanás y sus ángeles? Sin duda, estaría ahí imprimiendo en las mentes de ellos pensamientos satánicos de destrucción, de persecución contra la verdad de Dios, contra el pueblo de Dios, que es el único que mantiene los mandamientos de Dios en aquel entonces. Por eso Satanás está muy atareado alrededor de aquellos que consultan entre sí. Y dice la inspiración: vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. Y aquí nos acordamos del decreto de Asuero, donde dice que los correos fueron rápidamente a todas las 127 provincias del imperio para poder llevar este decreto para que se pusiera en ejecución en una hora y en un día determinado. Note aquí, entonces dice que este decreto se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de un determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y, atención con esto, y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Hermanos, fíjense que aquí dice que la condición para no estar bajo la condenación de ese decreto es prescindir del sábado. Y en su lugar, tomar el primer día de la semana. Yo creo que actualmente muchos de nosotros estamos tranquilos porque, si bien que el primer día de la semana está siendo observado, inclusive en muchos casos impuesto también por las autoridades de algunos países, al mismo tiempo no se nos obliga a trabajar el sábado. Y todos hacemos caso de no ir al taller, no ir a la universidad, no ir a nuestros empleos el domingo. ¿Por qué? Porque está cerrado y porque no se hace nada en ese día. Pero nadie nos molesta respecto al sábado. Nos ponemos nuestra ropa sabática, vamos a la iglesia y no hay ninguna dificultad. Pero el problema vendrá, mi querido hermano, cuando además de tener que descansar, tener que parar las labores en el domingo, se tenga que trabajar en sábado, ¿sí? Y ese es el problema. Así entonces los que no hagan eso quedarán sujetos a que cualquiera con pleno derecho, asistido por la ley, pueda venir a quitarle su vida.
A ver, ¿quiénes serán los que harán eso? En Conflicto de los Siglos 673 dice que el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. ¿Qué encontramos aquí, mis queridos hermanos? Encontramos entonces esta coalición cívico-religiosa que hará que las leyes dominicales se pongan en vigor con toda la fuerza. Tanta fuerza que los que no la obedezcan serán dignos de muerte. Con el decreto ya promulgado, publicado en todas las partes de la tierra, ¿qué es lo que pasará ahora? ¿Sabe usted que una cosa interesante? Resulta que muchos de los impíos intentarán tener el privilegio para ellos de dar el golpe primero que nadie y tratarán de adelantarse al plazo estipulado en el decreto. Por eso es que el espíritu de profecía nos habla de eso. Enseguida vamos a leerlo. Pero sabe que esto no es extraño, porque Jesús mismo fue perseguido implacablemente por el enemigo desde el pesebre hasta el Calvario. Y él jamás fue dejado tranquilo porque el enemigo estuvo permanentemente atentando contra su vida. Recordemos que cuando él era pequeño, era bebé, Herodes mandó a matar a los niños, ¿no?, de cierta edad para abajo. Y ahí vemos que el Señor tuvo que protegerlo a través de sus ángeles, dando un sueño a José para que ellos fueran a Egipto. Hermanos, queremos ver en esto una advertencia del Señor de que de la misma manera ocurrirá con nosotros también, ¿sí? Ahora, recordemos que si los ángeles no hubiesen guardado a Jesús, al bebé de Belén, él no hubiese llegado a cumplir siquiera su primer añito de vida sobre esta tierra. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Así que es muy claro para nosotros que también tendremos que pasar este tipo de dificultades. En algunos puntos, nos dice el espíritu de profecía, en Primeros Escritos 282, en algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearon contra ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Fíjese usted, mi querido hermano, el tierno cuidado del Señor. Él dio una orden expresa a sus ángeles para que atendieran, cuidaran, guardaran a cada uno de sus santos para que nada les ocurriera. Y esto lo hizo por dos motivos. En primer lugar, Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. En segundo lugar, Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Note usted entonces que Dios sería honrado al presentar a esta gente y hacer un pacto con ellos a la vista de todos los impíos, ¿no? Y también Jesús recibiría honra al ascender con ellos sin ver la muerte a las mansiones del cielo. Por eso es que ningún santo morirá en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia ya estará cerrada para ese momento. Recordemos que ya comenzaron a caer las plagas, ya se retiró el Espíritu Santo de Dios, los cuatro vientos fueron soltados y está todo en una terrible desgracia en todo el mundo, ¿no? Y podemos ver de esa manera que entonces los santos de Dios estarán protegidos por los ángeles del cielo, ¿no? Fíjese un texto muy interesante aquí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 y 32. Dice así: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de su camino? Y más adelante dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Razonemos un poco. Si el Señor no quiere siquiera la muerte del impío,
cuánto menos querrá la muerte de sus santos. Por eso, mis queridos hermanos, los santos serán liberados de este decreto. Ellos no morirán por mano de ningún ser humano ni por nadie. Ni un pelo de su cabeza será tocado, porque el Señor los protegerá. ¿Por qué? Porque su sangre ya no serviría como testimonio. El tiempo de gracia fue cerrado. Todos los que quisieron salvarse habrán podido hacerlo en el tiempo oportuno, pero en ese momento ya nadie más va a querer ser salvado. El tiempo habrá estado cerrado y por lo tanto no tiene sentido que un santo dé su vida en testimonio a la verdad. Así que, mis queridos hermanos, así hemos visto en forma panorámica los sucesos futuros relacionados al decreto de muerte. Pero no quisiera terminar este tema sin un llamado a la reflexión. Vivimos realmente en tiempos de decisiones. Todos las estamos haciendo permanentemente. En un futuro más cercano de lo que imaginamos, seremos llamados a tomar la decisión final de someternos a la bestia y a su imagen y tomar su señal en nuestra frente, en nuestra mano, o tomar el lado definitivo, permanente, de los hijos de Dios y de la fidelidad al Señor. Por eso esa decisión se acerca rápidamente. Mi querido amigo, aún es tiempo aceptable. Aún tú puedes tomar una decisión por el Señor Jesús. Hay un pueblo remanente que aún está predicando, está en las ciudades, tiene sus templos, tiene su predicación, tiene estos servicios en los cuales tú puedes enterarte más de la voluntad de Dios. Cuando alguno de los hijos de Dios se acerque a ti, no lo rechaces, no los menosprecies, porque ellos tienen un mensaje vital para ti. Ellos están iluminados por la luz de la profecía, lo único que puede capacitarlos para entender qué es lo que va a venir sobre el mundo. Por eso, atiéndelos, ten en cuenta lo que ellos te digan. Por otra parte, quiero dirigirme a mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que despertarnos ya a las realidades eternas para estar listos ante los acontecimientos que se aproximan inexorablemente. Nuestros hijos, aquellos a quienes a menudo juzgamos que son inmaduros para tomar decisiones, por ejemplo, para asumir el pacto bautismal, pensamos que son inmaduros. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Muy pronto, tendrán que enfrentarse ellos solitos, sin que usted pueda intervenir en nada. Tendrán que enfrentarse a la decisión final de adorar a la bestia y a su imagen, recibir su señal en su mano, en su frente, y estar entre los perdidos, o también podrán tomar la decisión de aceptar la verdad del Evangelio, recibir al Señor Jesús en su vida y hacer también que ellos puedan guardar los mandamientos de Dios por el poder del Espíritu Santo y que puedan estar con usted durante toda la eternidad. Muy pronto ellos van a tener que tomar esa decisión solitos. Y usted tiene que prepararlos hoy día, porque la preparación es hoy, prepararlos a ellos, prepararse usted. Cada vez que se nos exige que vayamos a estudiar en sábado, cada vez que se nos viene la tentación de comprar algo que nos hace falta en sábado, cada vez que tomamos los periódicos mundanos y nos espaciamos en ellos en las horas sagradas, cada vez que nos atrasamos en recibir el sábado, cada vez que nos olvidamos y proferimos nuestras palabras en el santo día del Señor, hermanos, cada una de esas ocasiones estamos tomando una decisión que a la postre nos llevará a otra y finalmente hará que nosotros estemos del lado equivocado, del lado de la condenación. Queridos hermanos, tomemos muy en cuenta esto porque muchos ignoran deliberadamente las demandas de Dios en cuanto al sábado. A menos que despierten a tiempo, se encontrarán tratando de evitar la muerte en aquel entonces, tratando de evitar los efectos de este decreto
pero ¿saben qué pasará? No podrán, no podrán. Y al contrario, hay una cosa interesante aquí. Dice que en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, quisiera leer un texto que me llamó mucho la atención porque menciona la ironía que sufrirán algunos de los que inclusive estuvieron promoviendo la muerte de otros. Vean lo que pasará con ellos. 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué ironía, ¿no? Gente que había estado queriendo matar a otros, ahora ellos quieren morir, pero no pueden. Entonces, eso es lo que el Señor tiene preparado para ellos. Pero ¿qué tiene preparado el Señor para sus hijos? Me gustaría que juntos consideremos aquí lo que nos indica la palabra en San Juan, capítulo 12, versículo 25. Leemos lo siguiente. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mis queridos hermanos, aquí encontramos entonces la verdad esencial que nos hace poder enfrentar cualquier amenaza sin temor. No porque seamos valientes, no porque no le tengamos miedo a la muerte, no, sino porque le tenemos amor a la vida y amor al autor de la vida, que es Jesús. Aquí podemos ver en este versículo que el que ama su vida terrenal, el que trata de cuidar aquí su vida, finalmente va a perder la vida eterna. Mientras que aquellos que están dispuestos a entregar sus bienes, entregar su tiempo, entregar su cuerpo, entregar hasta su vida al servicio del Señor y para lo que Él lo determine, Él estará asegurando su vida para vida eterna. Estará guardándola para vida eterna. Así que podemos ver entonces, queridos hermanos, cómo de esa manera podemos estar atentos a lo que el Señor nos dice y saber que realmente cuál es la pérdida y cuál es la ganancia, ¿no? Me gustaría también considerar con ustedes que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, habla más o menos de lo mismo, porque dice así. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos ver entonces cuál es la consideración que ellos tienen hacia su vida. La menospreciaron, es decir, no la consideraron de tanto valor como la vida futura, como la vida eterna. Por eso dice, menospreciaron sus vidas. Nadie, mis queridos hermanos, nadie podrá tocar un cabello de ellos. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, dice Apocalipsis 26, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. En 2 Corintios, capítulo 1, vamos a buscar aquí, versículos 8 al 10, hay una promesa muy linda del Señor. Y también una experiencia que le tocó vivir al apóstol Pablo, porque dijo así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que el Señor es el que nos ha librado, nos libra y también en el futuro nos librará de tan grande muerte. Los hijos de Dios muchas veces tienen que pasar por la aflicción, por la dura prueba, pero eso no hace más que afianzar su fuerza y su potencia en el Señor, ¿no? Así que quería preguntarles, ¿le tememos a la muerte?
sepamos que ella será destruida en la segunda muerte, la muerte de los que adoran a la bestia y a su imagen. Eso dice en Apocalipsis 20:14. Observen que tiene una expresión muy interesante aquí, donde dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, ¿no? Aquí entonces vemos que la propia muerte es lanzada a un lugar donde es la muerte segunda. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Mis queridos hermanos, quiero decirles de que nosotros no tenemos que temer ningún decreto humano, porque todos ellos van a fracasar. Ninguna de las cosas que el ser humano llama conspiración lo es realmente para los hijos de Dios. Sabemos que su gracia nos acompañará y que podremos atravesar todos estos inconvenientes finales hasta poder tener la alegría y el privilegio de ver a nuestro amado Salvador viniendo en las nubes de los cielos. Que Él bendiga su palabra y nos bendiga a cada uno de nosotros en esta ocasión. Es mi deseo y también es mi oración, en nombre de Jesús. Amén.